nuevo, chicos. Hoy vamos a ver los contenidos principales del tema 9 y del tema 10, quitando la sintaxis. A eso le estoy dedicando unos vídeos independientes. Son muy poquitos los contenidos que vamos a trabajar de estos temas. Vamos por partes. En la página 172 tenéis la diferencia entre polisemia y homonimia. La polisemia serían palabras, es decir, una palabra que tiene varios sentidos o varios significados. Frente a la homonimia, que son varias palabras distintas, con significados distintos, que han coincidido históricamente en la evolución de la lengua en una misma forma, es decir, lo que se llama significante. El significante es la forma, los sonidos que componen una palabra, y el significado pues es el concepto al que alude esa palabra. Es decir, que la polisemia sería un solo significante con varios significados, y en el caso de la homonimia serían realmente palabras diferentes con significados distintos, pero que de alguna manera coinciden, se parecen lo que es la forma, lo que es el significante. Bien, ¿qué problema hay con esto? Pues que realmente no es fácil identificar cuando una palabra es polisémica, que son la mayoría de la lengua, la mayoría de las palabras de la lengua son polisémicas. ¿Ejemplos de polisemia? Pues tenéis muchas. Por ejemplo, imaginaos mano. Mano como parte del cuerpo, o mano, por ejemplo, una capa de pintura. O cuando estamos jugando a las cartas, ser mano. ¿Vale? Es una misma palabra con varios significados. Eso aparece en el diccionario como dentro de la misma entrada. Es decir, aparece una sola palabra, por ejemplo mano, y después dentro van a aparecer las acepciones. 1, 2, 3, dentro de la misma entrada. Y eso serían las palabras polisémicas, que os digo que son la mayoría. ¿Qué problema hay? Que es lo que estaba comentando, que es muy difícil de identificar con la diferencia de las palabras homónimas. Las palabras homónimas pues aparecen en el diccionario en entradas distintas. Un ejemplo de palabras homónimas sería vela. Vela que son distintas palabras realmente. Tenemos vela de velar, por ejemplo, velar a un niño que está dormido o velar a un muerto, o incluso la palabra vela como candil, como el elemento que ilumina. Eso está dentro de una misma entrada. Pero después tenemos otras entradas de vela, por ejemplo, vela 2. Vela 2 sería la tela que se usa en el navío para el viento. Eso sería vela 2. Y vela 3, por ejemplo, en la RAE aparece como una palabra propia, un andalucismo que se llama, una palabra dialectal de Andalucía, que significa voltereta. Entonces eso aparece en distintas entradas del diccionario. Es verdad que generalmente las palabras polisémicas tienen una relación más de significado entre sí, las distintas acepciones, que las palabras homónimas, pero a veces no es tan fácil distinguir si es polisémica u homónima sin buscarlas en el diccionario, así que la diferencia no está tan clara. Dentro de las palabras homónimas sí que hay que tener en cuenta la distinción entre homófona y homógrafa. Las homófonas son aquellas que suenan igual, pero se escriben distinto, y aquí es donde se pueden producir muchas faltas de ortografía. Es el ejemplo de A con H y A sin H. Por ejemplo, si yo digo ha cantado, va con H, pero si yo digo voy a cantar, sería sin H. O el ejemplo de haber, del verbo haber, tiene que haber más arroz en la despensa, ahí sería con H y con B, pero si yo digo vamos a ver qué pasa, ahí sería separado, sin H y con V. Eso serían palabras homónimas o homófonas, pero no homógrafas. Las homógrafas son las que se escriben exactamente igual, que no veo ninguna diferencia entre una y otra, que es el caso de vela que vimos antes, se escriben exactamente igual. Bueno, pues esto es el caso de las homónimas y las polisémicas, ¿de acuerdo? Ahora vamos a pasar al siguiente contenido que tenéis en el libro, que es el uso de la coma y del punto y coma. Bien, a la hora de escribir tenemos que tener un poquito de cuidado con la puntuación. No debemos poner puntuación donde no debería haberla, y no debemos tampoco no usar ningún tipo de puntuación, porque se hace muy difícil la lectura de un texto sin puntuación, e incluso a veces imposible, no se entiende bien.
Así que es importante que intentemos seguir algunas reglas a la hora de puntuar. Es verdad que la puntuación tiene algo de estilo, que cada persona tiene su estilo a la hora de puntuar, pero sí hay ciertas reglas en algunos momentos. Bien, aquí tenéis algunas reglas, os vienen en el libro, del uso de la coma. Por ejemplo, para hacer enumeraciones, es decir, listas, ¿vale? Tenéis aquí el ejemplo de: había sobre la mesa un lápiz, un cuaderno abierto, un borrador y un libro de filosofía. Si os dais cuenta, los distintos elementos aparecen separados por una coma, excepto la i. La i, la conjunción, no lleva delante coma en principio, a no ser que haya una aclaración antes o lo que sea, pero en general no debemos poner delante de la conjunción i o de o, por ejemplo, ninguna coma. Que en inglés sí que se pone, pero en español no. Bien, para dar informaciones secundarias, es decir, aclaraciones, tenéis ahí un ejemplo: María, la prima de Isabel, es enfermera, y eso se pone entre comas, una aclaración. O cuando suprimimos un verbo, por ejemplo, nosotros comeremos a las 2, vosotros a las 3, y hemos separado entre comas el vosotros y a las 3 porque hemos suprimido el verbo. Ahí os ponen solo 3 ejemplos de uso de coma, realmente hay más. Por ejemplo, en algunas subordinadas cuando cambiamos el orden, por ejemplo, si decimos: cuando tú llegues, coma, yo ya me habré ido. Hemos cambiado el orden y entonces ponemos una coma. Hay algún caso más de uso de coma, pero es verdad que ahí en el libro no lo tenéis. Cuidado con usar comas para separar sujetos y predicados. Eso no se hace. O sea, si yo digo María vino ayer, yo no puedo poner María, coma, vino ayer. Eso no se separa. Y tampoco se separa un verbo de sus complementos. Por ejemplo, yo canté, coma, una canción. Tampoco se usa coma en ese caso. ¿Cuándo se usaría punto y coma? El punto y coma nos indica una pausa un poquito más larga que una coma, un poquito más corta que un punto. Bien, aquí os citan varios ejemplos. En una enumeración que ya de por sí tiene comas, para separar los elementos entre sí, pues usaríamos un punto y coma. Y aquí tenéis un ejemplo. Me apasiona pasear por las ciudades históricas al atardecer, punto y coma. Contemplar sus calles estrechas con el sabor de lo antiguo, punto y coma. Admirar las torres de sus catedrales tan bellas. Como son elementos bastante largos los que están separados y a su vez tienen coma, pues para identificar los distintos elementos de la numeración se usan punto y coma. Y en otros casos podemos usar el punto y coma para separar oraciones con una pausa un poquito más breve que la del punto. Compraremos 1 kilo de pasteles de crema. Nos encantan los dulces. Ahí perfectamente yo podía haber puesto un punto. Si usáis un punto y coma, hacéis una pausa más breve y acordaos que tenéis que usar una minúscula. No se usan las mayúsculas. Bueno, pues este es otro contenido ya del tema 9 que damos por visto. Bueno, ahora en el libro os viene un poquito de literatura medieval y en el tema 10 también nos siguen con temas de literatura. Yo al final he decidido no dar estos temas porque son contenidos que se dan más despacio en tercero de la ESO, así que no los vamos a saltar. Ya en la página 177 tenéis los gráficos. Os comentáis distintos tipos de gráficos. Sabéis que los gráficos son apoyos a los textos. Bien, tenéis ahí ejemplos de diagramas y mapas conceptuales que los conocéis perfectamente. Son los tipos de esquemas que hacéis muchos de vosotros, tipo de árbol, ¿vale? En lo que sabéis que se usan flechas, en que hay que concretar de una manera muy breve los distintos elementos de un texto o una información. Después vienen los gráficos, que los gráficos sabéis que son una especie de dibujos en que nos muestran pues una serie de estadísticas o de números de una manera muy visual. Tenéis ahí un dibujo, por ejemplo, de los alumnos de primero, según su nacionalidad. Puede ser como lo tenéis ahí, en plan un quesito, un rosco, o pueden ser barras, ¿no? Esos serían los gráficos. Después os habla de fotografía, que todo el mundo sabe que puede tener un apoyo de fotografía, por ejemplo, una noticia, o planos y mapas, que sabéis perfectamente en qué consiste. Son representaciones con iconos, pues, o bien de una ciudad, o bien de accidentes geográficos, etc. Pues con esto terminamos el tema 9, no hay mucho más que dar. Y el tema 10 aún más breve, vamos a seleccionar aún menos contenido. En la página 190 tenéis el cambio semántico, que esto realmente no lo vamos a dar. El cambio semántico, ¿a qué alude? Pues alude a que a veces las palabras cambian de significado con el tiempo, o por razones históricas, o por razones psicológicas, o por lo que sea. Eso es el cambio semántico, pero no lo vamos a dar. A continuación, en la 191 tenéis el punto y los dos puntos. El punto, sabéis que puede ser punto seguido o punto y aparte,
Sabéis que el punto y aparte es un párrafo nuevo y deberíamos usar una sangría. Y bueno, pues es una pausa más larga porque se cambia de idea. En el caso del punto y seguido, pues tener en cuenta que se considera que es una oración con sentido completo y que ya pasamos a una idea siguiente. Es bueno que uséis puntos a la hora de escribir. Generalmente me encuentro muchos párrafos muy largos en los que de verdad podíamos usar puntos para separar las ideas. Y bueno, después os comentáis las reglas para el uso de los 2 puntos. ¿Cuándo se usan los 2 puntos? Pues muchas veces cuando hay una enumeración y antes se anuncia esa enumeración, ¿no? Por ejemplo, las provincias de Extremadura son 2 puntos. Cáceres y Badajoz, ¿no? Nos anuncia. O, por ejemplo, para introducir una cita, ¿no? El niño dijo 2 puntos, vete de aquí. Y se usan las comillas y los 2 puntos. O para añadir alguna explicación o ejemplificación, un ejemplo, ¿vale? También se podría usar. O por último, cuando una frase es consecuencia de la siguiente, ¿no? Por ejemplo, estuvimos andando mucho tiempo, 2 puntos, nos cansamos mucho. Y ya de aquí os habla también de literatura, de historia de la literatura, de Renacimiento y Barroco, que lo mismo os digo, y después las pautas de elaborar un esquema, que esto lo hemos trabajado tanto en primero como en segundo. Sabéis perfectamente que un esquema es una manera muy gráfica de mostrar una información que aun en un solo golpe de vista tengamos muy claras sus partes, que tenemos que ser muy concretos, usar nuestras palabras, saber la jerarquía de las ideas, cuáles son más importantes, menos importantes. Podemos utilizar distintos tipos de esquemas. Sabéis que si usamos el arbóreo, las ideas más importantes aparecen arriba y las menos importantes abajo. Si usamos de llave, pues las más importantes aparecerán a la izquierda, las menos importantes a la derecha, etc. ¿No? Pero la idea es que usemos pocas palabras y que se vea muy clara la jerarquía de ideas. Eso lo hemos trabajado bastante. Y con esto concluimos lo más importante del tema 9 y el tema 10. Un saludo y hasta el próximo vídeo.